Ahora miraremos otro ejemplo de división de polinomios usando una división larga, y desde que la barra de fracción significa división, tenemos el numerador dividido por el denominador. Aviso: como los términos ya están en orden descendente, significa del grado más alto al grado más bajo, pero aviso de como el numerador no tiene un x plazo cuadrado. Entonces, al escribir esto, vamos a escribir 2x cubed más 0x squared, 8x, 5. Tenga en cuenta que los términos están en orden descendente, y por el plazo que falta ponemos en un plazo 0, y eso es lo que se alineará bien. Vamos a dividir esto por 2x, 3. Y ahora para comenzar esta división solo estamos preocupados por el primer plazo del divisor y el primer plazo del dividendo. Y hay dos maneras de encontrar el primer plazo en el cociente. Podemos preguntar qué veces 2x sería igual a 2x cubado. Si sabemos que sería x cuadrado, sería nuestro primer término. Pero estamos realizando la división aquí, así que otra manera de encontrar este primer término aquí sería dividir 2x cubierto por 2x. Aviso: como el resultado es x cuadrado, nuestro primer plazo. Ahora multiplicamos x cuadrados y nuestro divisor. Así que tenemos x cuadrados x 2x igual 2x cubiertos. Y luego tenemos x cuadrados x menos 3 igual 3x cuadrados. Y ahora necesitamos restar este resultado, pero en lugar de restar este binomial, será más fácil si solo agregamos el opuesto, lo que significa que podemos cambiar esto a la adición mientras que cambiemos el signo de cada uno de los términos dentro de los padres. Así en lugar de restricción tendremos más 2x cubed más 3x squared. Así que aquí tenemos 2x cubed más 2x cubed igual 0, y luego tenemos 0x squared más 3x squared igual 3x squared. Hacemos el próximo plazo y ahora repetimos el proceso. Así que ahora solo estamos preocupados por el 2x cuadrado del divisor y este término aquí, que es 3x cuadrado. Y ahora el primer método de determinar el próximo plazo es un poco más difícil, significa que no podemos estar seguros de lo que multiplicamos 2x para obtener 3x cuadrados. Y por eso que realizar esta división a veces es útil. El segundo método para encontrar el próximo plazo sería tomar 3x cuadrados y dividirlo por 2x. Lo único que se simplifica aquí sería un factor de x, tanto tenemos 3 2x. ¿Cuál sería el próximo plazo de nuestro punto? Y entonces para encontrar este producto, vamos adelante y escribíelo. Tenemos 3 2x x 2x, 3. Así que este primer producto, aviso: como los dos se simplificarían y tendremos 3x cuadrados. Y luego para el segundo producto, tendremos menos 9 2x. Necesitamos restar esto, pero en su lugar, vamos a agregar el opuesto. Esto será más, esto será negativo y esto será más. Esto sería 0. Y luego para 8x más 9 2x, 8x sería menos 16 2x. Aquí tenemos menos 7 2x. Y luego bajamos el próximo plazo. Ahora iremos por este proceso una vez más. Queremos saber qué tiempos 2x sería igual a menos 7 2x. Lo que de nuevo, no es una pregunta fácil, así que avanzaremos y realizar la división. Queremos dividir menos 7 2x por 2x. Lo que recuerda es lo mismo que multiplicando por el reciprocal, por lo que ponemos esto 1. Esto es equivalente a menos 7 2x x1 2x. Así que estos x's se simplifican, y nos dejamos con menos 7 4. ¿Cuál sería nuestro próximo plazo en nuestro cuento? Ahora necesitamos multiplicar menos 7 4 y nuestro divisor. Así tenemos menos 7 4 por 2x, 3. Entonces con el primer producto vamos a tener menos 7 2x. El segundo que va a tener más 21 4. Y de nuevo, necesitamos restar esto,
pero en su lugar vamos a agregar los opuestos, para cambiar el signo y cambiar el signo. Así que estos primeros términos son opuestos, esto sería 0, y aquí tenemos menos 5 más menos 21, 4. Bueno, sé que menos 5 sería menos 24, so menos 24, 21, 4 igual menos 41, 4. ¿Cuál es nuestro restante? Aviso como el restante es negativo, así que tendremos menos 41, 4. Y recuerda que el divisor entra al denominador, así tenemos x la cantidad 2x, 3. Entonces, aquí está nuestro cociente. Aviso cuando tenemos términos que tengan coeficientes fraccionales, será mejor que realicemos la división como hicimos aquí en verde para determinar los términos en el cociente. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.